Bueno, entonces vamos a iniciar. Hoy vamos a trabajar unas características básicas del dibujo. Ya habíamos hablado en general la clase del martes sobre las manifestaciones artísticas y la importancia de conocer la historia del arte cuando ya queremos nosotros también producir. Esa es una parte. Otra, la importancia de conocer la historia del arte por simple cultura general, porque nos ayuda también a apreciar mucho lo que somos ahora, lo que tenemos y nos da respuesta del porqué de muchas cosas que suceden, ¿cierto? O de pensamientos que tenemos o de ideas que proponer. Entonces, conocer la historia del arte tiene muchas ventajas. Entonces, hoy vamos a hablar un poco recogiendo como lo que hemos venido trabajando en este semestre, las características básicas del dibujo y también algunas temáticas que podemos trabajar dentro del dibujo, los materiales que se utilizan en esta técnica y cómo podemos aprovechar pues esos recursos que hemos visto durante el semestre respecto a la composición artística. Entonces tenemos pues que el dibujo es una forma de expresar, es la más utilizada como medio de comunicación. No solamente se utiliza a nivel artístico, sino que también a nivel decorativo, a nivel de hobby, en la publicidad, en el diseño arquitectónico. Sí, entonces el dibujo está presente en todas esas manifestaciones de expresión. Y pues es la mayor de las expresiones como medio de comunicación desde todos los tiempos. Recuerden que hablamos cuando hicimos un breve recorrido en la presentación que yo les mostré sobre el inicio del dibujo se da en el arte rupestre, que es el arte prehistórico, cómo el ser humano en ese momento confía tanto en la imagen, ¿sí? Ese hombre que ya empieza a pensar, empieza también a plasmar sus ideas en las cavernas, cómo empieza a experimentar con las formas, con la línea, con reproducir la realidad que él vive, ¿sí? Cómo empieza también a jugar con las herramientas que tiene, qué materiales le pueden a él dar color para poder formar esos elementos que él quiere comunicar. Entonces, esa primera línea de comunicación es muy importante. Y miren qué tan trascendente es que viene desde la prehistoria hasta nuestros días, con todas las modificaciones que ha venido teniendo, con la perfección, con buscar materiales, buscar formas de expresar mejor esos pensamientos, el dibujo se ha perfeccionado mucho, ¿sí? Y ha avanzado bastante con posibilidad de técnicas y demás materiales. Entonces eso es lo que vamos a ver así como a grosso modo. En cuanto a materiales, es muy diverso. El dibujo se puede trabajar con técnicas secas o hay unas técnicas húmedas que también hacen parte de la técnica del dibujo. Entonces el dibujo puede ser a lápiz, ¿sí? Puede ser a lápiz, puede ser con carboncillo, puede ser con sanguina, que es la que tenemos acá del gallo. Eh, Miremos pues el color, ¿sí? También nos da otras posibilidades. Igual podemos sacar luces y sombras, ¿sí? Tenemos los lápices de color, acá abajo con el pez, lápices de color. Tenemos el trabajo con pluma o con tinta, ¿sí? Dentro de la tinta, pues podemos encontrar los micropuntas, podemos encontrar el bolígrafo, esa expresión de esta mujer acá, de asombro, de susto, todo eso está hecho con tinta de lapicero. Podemos encontrar también tinta china, ¿sí? Podemos encontrar los lápices o colores acuarelables, que los tenemos acá donde está el mundo. Es muy interesante porque ustedes pueden utilizar ese tipo de lápices de color, aplicar la técnica como está en la del pez, pero luego darle otro toque con un pincel y agua, ¿sí? Empezar a mirar ese juego con los colores, con la mancha, ¿sí? Con lo que genera
trabajar ya la acuarela. Tenemos también el trabajo con rotuladores o marcadores. Muy en la actualidad trabajan la publicidad, este tipo de dibujo manga, en fin, eh, letreros, afiches, el lettering, todo eso se maneja mucho con los rotuladores. Entonces también es muy interesante el dibujo. Y finalmente, pues tenemos ese dibujo digital, ya por pantalla, por sistema, que también pues nos permite crear, ¿sí? Lo que pasa es que ya es otro instrumento, ¿sí? Pero digamos que a pesar de la variedad de materiales y de técnicas, la base es la misma. Tenemos que hablar de línea, tenemos que hablar de punto, tenemos que hablar de planos, tenemos que hablar de formas tridimensionales, tenemos que hablar de la composición y los tipos de composición, ¿sí? Hablar de formas, colores y tamaños. Entonces estamos trabajando las mismas bases. Por eso es importante recalcar los elementos básicos del dibujo, porque con ellos yo ya me puedo dedicar a crear y recrear muchas cosas, simplemente haciendo mezcla de técnicas, simplemente haciendo mezcla de ideas. Entonces, cuando yo ya tengo esas bases, ya lo que prima es como la creatividad, la recursividad y el atrevernos a producir, ¿sí? Desde cosas muy sencillas e ir avanzando en la técnica. Como les he dicho, siempre es una técnica y como técnica se puede mejorar con la práctica, ¿sí? Eso es lo más importante. Así sea pequeño el dibujo que hagamos en el día, pero una pequeña muestra nos va a ayudar al otro día a encontrar otros elementos que van fortaleciendo nuestro manejo de las herramientas, ¿sí? Entonces eso es importante. Tenemos también que pensar en los temas. Los temas son muchos, casi que me atrevo a decir que es infinito, pues como las temáticas que se puedan trabajar. Pero digamos que hay unas que hacen parte del conocimiento clásico, ¿sí? El básico, el inicial, por donde casi que todos los artistas pasan, ¿sí? Entonces es importante retomarlo porque si todos los artistas pasan por ahí es porque algo pasa en ese punto, algo encontramos, algo perfeccionamos y es aprender lo que ya venimos trabajando, que son esos conceptos básicos. Nosotros hemos venido hablando de elementos como la línea, el plano, ¿sí? Aquí lo vamos a ver muy presente, porque en el trabajo de los bodegones, que es una temática muy usada, se llaman bodegones o naturalezas muertas, pues son composiciones hechas con objetos inertes. Entonces llámese botellas, frutas, canastos, flores, ¿sí? Vasijas, recipientes, en fin. Todos esos elementos hacen parte de lo que llamamos bodegón o naturaleza muerta. Listo. Eh, Son muy utilizados, como les digo, desde lo clásico y pues vamos a aplicar como los elementos principales. Acá vamos a encontrar lo que habíamos hablado del encajado de las formas. Yo puedo hacer un trabajo con diferentes tipos de modelo. ¿Cómo que diferentes tipos de modelos? Sí, puede ser que yo tenga una fotografía, ahorita vamos a ver un ejemplo, como modelo. Puede ser que yo construya mi propio bodegón con lo que tengo en casa, ¿sí? Una jarra, una olla, un florero, unas frutas, yo qué sé, lo que tengamos a la mano que nos permita construir nuestra naturaleza muerta. Entonces, voy a empezar a aplicar estos pasos uno a uno, ¿sí? ¿Qué es? Mirar el todo primero, lo que hay por fuera. Ya sabemos que este producto final, pues, es porque estamos observando esto, ¿sí? Entonces, si miramos por fuera la estructura externa de ese bodegón, yo la tengo enmarcada acá con estas líneas, ¿sí? Es el todo, mirar el todo. Después de eso paso al interno. Esas formas que yo estoy observando, ¿cómo las puedo pasar a las formas básicas geométricas? ¿Sí? Entonces mirar la forma del tazón, mirar las formas de los frutos. Después de que yo hago eso en términos generales,
entro a mirar lo que llamamos el traslap. ¿Qué es esto? ¿Qué va adelante y qué va atrás? ¿Sí? Porque si vemos en el paso 2, simplemente estamos haciendo las formas, pero en el paso 3 ya definimos qué va adelante y qué va atrás, ¿sí? Porque eso ya nos va a ayudar a mirar dónde va la luz, dónde va la sombra, si hay una sombra proyectada, si hay una sombra propia, ¿sí? Entonces eso nos va ayudando. Ya en el cuarto paso, entonces empezamos a aplicar los colores, ¿sí? Empezamos a definir las formas con los colores base que debe tener. Y por último, pues concluimos la obra, concluimos lo que estamos haciendo, aplicando bien luces y sombra, mirando los volúmenes, ¿sí? Que para eso es que aplicamos luz y sombra, para darle volumen a los objetos, saber qué está adelante, qué está atrás y qué tiene volumen ahí, ¿sí? Para que se vea más real. Entonces, son como esos pasos básicos de lo que hemos venido trabajando. Recuerden la aplicación del encajado de formas, los planos que son el uso de las formas geométricas básicas, color, que vimos un tanto de teoría del color, y aplicar pues con ello efectos de luz y de sombra, ¿sí? Bueno. Hay, como les dije ahorita, hay varias formas de trabajar. Una, construyendo mi modelo ahí, en vivo y en directo. Y otra, este es un ejemplo, si tomamos la imagen de una fotografía, pero los pasos vienen siendo los mismos, ¿sí? Mirar siempre lo que hay por fuera, ¿sí? Recorrer ese bodegón o esa forma que estoy reproduciendo y mirar qué hay por fuera y manejar proporciones. Saber que la botella es un poco más alta que el jarrón, ¿sí? Saber que toda la composición me ocupa el espacio que tengo destinado para la obra. Saber que tiene un soporte, va en una mesa y qué proporción de esta hoja o de este lienzo, no sé, en lo que vaya a ser mi trabajo, me está ocupando, qué proporción me está ocupando. Entonces, lo primero es ubicarnos en el espacio, saber que esa botella está en la mitad de ese espacio que estoy trabajando, cómo me distribuye a mí el resto de elementos y cómo genero equilibrio, ¿sí? Entonces, también tenemos que mirar el contraste de las figuras, porque acá tenemos un fondo que es oscuro. Entonces, ¿cómo lo contrastamos con lo que está adelante? Igual, miramos el efecto de la luz y la sombra. ¿Dónde está la sombra proyectada y dónde está la sombra propia? Recordemos que la sombra propia es la que se da sobre el mismo objeto en sí. Y la sombra proyectada es la externa, la que está sobre otra superficie. Por ejemplo, la sombra que se proyecta debajo de estas frutas sobre la mesa, eso es una sombra proyectada. Pero si yo analizo la fruta y digo, acá al frente está la fuente de la luz y en la parte de atrás está más oscura la fruta, esa es la sombra propia. ¿Listo? Entonces, sombra proyectada y sombra propia. Tengo que mirar también esos elementos. Y finalmente, lo que les venía comentando, miro esos volúmenes, miro que hay transparencias, miro dónde está la luz más fuerte, dónde están los brillos, ¿sí? De esa figura, dónde se está generando todos esos elementos que me ayudan a hacer que la composición se vea mucho más real. ¿Sí? Esa es con fotografía. Tenemos también un bodegón paso a paso si yo lo voy construyendo, ¿sí? Puede que no esté observando, sino que yo lo tengo en mi mente, por decir algo. Ah, quiero que tenga un jarro a la derecha, quiero que tenga unas flores a la izquierda, quiero que tenga un pedazo de sandía, quiero que tenga unas uvas. Entonces yo también cómo puedo construirlo si lo tengo en mi mente, ¿sí? Porque muchas veces no tengo que recurrir a reproducir algo, eso puede ser el principio de mi desempeño en el aprendizaje, pero después lo ideal es que tengamos la capacidad de crear o de recrear aquello que tengo en mi mente, ¿sí? Sea porque lo vi en otra parte, o sea porque lo imaginé. Entonces, el primer paso es delimitar nuevamente con las formas básicas la posición de mis objetos. ¿Qué forma tienen? Miren que ahí yo no me preocupo de cuál va adelante y cuál va atrás. Simplemente fusiono las imágenes para componer, ¿sí? Para hacer mi composición. Después de eso, yo ya empiezo a mirar en un segundo paso
cómo están contenidos los objetos ahí dentro, hasta qué punto ocupan toda la figura, y ahí sí empiezo a determinar la superposición o el traslape, qué va adelante y qué va atrás, ¿sí? Qué va adelante y qué va atrás. Entonces yo ya tengo definido ahí qué elementos son, en este caso qué frutas son y dónde están ubicadas. Entonces miren que ya en el tercer paso ya podemos detallar y podemos identificar qué va adelante y qué va atrás, ¿sí? Y cuáles son esas frutas que voy a trabajar. Y ya en el último paso, pues nada, ya simplemente es construir volúmenes a partir de la aplicación de los colores. ¿Eso de qué depende? De la técnica. Por eso les mencioné los materiales al inicio. Si estoy trabajando a lápiz, entonces tengo que mirar y pensar en una escala de grises, ¿sí? E ir de lo más claro a lo más oscuro, determinar las zonas de luz y determinar las zonas de sombra y los tonos intermedios. Pero si estoy trabajando con marcadores, entonces yo tengo que empezar a mirar dónde van las zonas más claras, con qué colores son más luminosos y luego aplicar los más oscuros. Siempre recordemos que cuando trabajamos con técnicas que implican color, lo ideal es aplicar los colores más claros y luego aplicar los colores más oscuros, porque es más fácil ir aclarando una zona, perdón, ir oscureciendo una zona que aclararla. Entonces, por eso lo hacemos de esa manera, ¿sí? Entonces, miren, tenemos con un modelo en vivo, que lo construimos nosotros, lo estamos observando. Tenemos a partir de un modelo fotografiado o de revista, en fin, tenemos un modelo de esa manera. Y tenemos uno que es sacado de nuestra mente, ¿sí? Y los pasos básicamente son los mismos. Listo. Entonces no hay excusas como para que no podamos crear. Tenemos flores que también hace parte de las naturalezas muertas y pues se hace el mismo procedimiento, ¿sí? Se hace el mismo procedimiento. Siempre enmarcamos por fuera, o sea, siempre pensemos ese contorno, qué es lo que contiene, ¿sí? ¿Qué forma tiene primero y luego qué contiene? Entonces voy detallando su contenido, voy determinando qué va adelante y qué va atrás, y cuando ya defino esas formas, ya paso a lo que es la aplicación de luz y sombra y colores, ¿sí? Para generar los volúmenes y hacerlo lo mejor posible o según la intención que yo tenga, porque también cuando trabajamos el dibujo, pues yo puedo ser hiperrealista o simplemente puedo hacer algo que se pueda identificar, pero yo puedo determinar qué textura le quiero dar o qué acabado le quiero dar. No todos somos hiperrealistas, ¿sí? No todos somos abstractos, no, todos, cada uno, recuerden que hablamos en la sesión anterior sobre el estilo, que es lo más difícil de encontrar, pero lo es lo más bonito porque finalmente es la esencia, o sea, ¿por qué me van a identificar a mí? ¿Sí? ¿Por qué me van a identificar a mí? El estilo. Entonces yo finalmente pongo ese estilo, esa es mi firma. Recordemos que todos escribimos la misma palabra árbol, pero la escribimos diferente, ¿sí? Con una grafía distinta. Entonces, cada uno le pone al final su toque a su trabajo, pero es importante trabajar bajo los pasos básicos, ¿sí? O el contenido básico. Eso es lo más importante y lo primordial cuando vamos a componer. Entonces aquí estaban esos pasos que yo quería que ustedes tengan presentes para sus composiciones.